Hola William, no se escucha porque está desactivado tu micrófono. Ah, ok. Sí, está desactivado. Creo. Bueno, ok. Creo que vamos a volver a empezar para que quede grabado bien. Entonces, otra vez, buenas tardes. Mi nombre es William Alejandro Trigueros Lemos. Vamos a empezar con teoría atómica esta tarde. Entonces, empecemos, ¿verdad? Como sabemos, el modelo atómico no nació así de la nada, ¿verdad? Ha ido evolucionando con respecto al tiempo. El primer modelo atómico que se tiene registro es el modelo atómico de Dalton. Fue el primer modelo atómico con bases científicas que se ha registrado, que fue propuesto por Dalton de 1803 y entre 1803 y 1807, aunque el autor lo denominó más propiamente teoría atómica. Perdón, que se está trabando. Okay. El modelo permitió aclarar por primera vez por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones estequiométricas fijas, que sería la ley de las proporciones constantes, y porque cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. Eso sería como una referencia a la ley de las proporciones múltiples. Por ejemplo, 12 gramos de carbono pueden reaccionar con 16 gramos de oxígeno para formar monóxido de carbono, o pueden reaccionar con 32 gramos de oxígeno para formar dióxido de carbono. Entonces, lo único que pasó aquí es que se unieron los enlaces de forma diferente, entonces creando, digamos que menos masa ¿cómo se llama?, del compuesto, pero mayores enlaces. Además, el modelo aclaraba que aún existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o elementos. Es como de, que descubrieron el átomo, digamos, algo así, prepararon un modelo de esos. En esencia, el modelo explicaba la mayor parte de la química de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, reduciendo una serie de hechos complejos a una teoría combinatoria realmente simple. Aquí podemos ver, ¿verdad?, una imagen de cómo planteaba él su modelo atómico, y aquí lo podemos ver, ¿verdad?, que es en sí solo los átomos rodeados de cargas negativas. El modelo atómico de Dalton tiene varios propuestos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos, que sería la materia, que está formada por partículas muy pequeñas llamados átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir, como les decía, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando comenzaron a plantearse la existencia de los átomos. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente. Comparando la masa de los elementos con los del hidrógeno, tomado como la unidad, propuso el concepto de peso atómico relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo atómico de Dalton se basó en el átomo de hidrógeno. De ahí todos los demás eran como el peso atómico relativo. De ahí se iban sacando. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinan en las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo no se destruye, siempre se queda. El mismo átomo solo se va uniendo por medio de electrones. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Esto es más como la explicación de cómo se forman los compuestos, ¿verdad? Una explicación teórica de eso. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Estos átomos no se pueden dividir ni romper, ni se crean ni se destruyen en ninguna reacción química, y nunca cambian. Los átomos de un elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa, dimensiones. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno son iguales. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si tenemos un átomo de zinc y otro átomo de zinc, siempre van a ser iguales, en la teoría, ¿verdad? Y tenemos que si entre un átomo de zinc y un átomo de carbono, digamos, si hay diferencia, hay diferente peso, diferente masa. ¿Por qué? Porque ya tienen diferentes cantidades de electrones. Okay, el modelo atómico de Dalton tiene ciertas insuficiencias, ¿verdad? O sea, cosas que no logra explicar. Entonces aquí pueden ver la hipótesis de John Dalton, que afirmaba que los elementos en estado gaseoso eran monoatómicos y que los átomos de los elementos se combinaban en la menor proporción posible para formar átomos de los compuestos.
lo que hoy llamamos moléculas. Generó algunas dificultades. Por ejemplo, Dalton pensó que la fórmula del agua era HO. En consecuencia de esto se realizaron cálculos erróneos sobre la masa y peso de algunos compuestos básicos. Después surgió otro científico, que sería Thomson, que proporcionó otro modelo atómico, como explicando ya algunas deficiencias que tenía el sistema de Dalton. Esta fue propuesta en 1904. Este modelo atómico de Thomson, por ejemplo, fue el que descubrió el electrón, o la existencia de, ¿verdad? Poco años antes del descubrimiento del protón y del neutrón. Esto lo vamos a ver más adelante en otro modelo atómico, que ya toman en cuenta los neutrones y el átomo. Ese también modelo atómico también es conocido como el budín de pasas, porque como podemos ver aquí en la imagen, es cabal solo la masa atómica y alrededor están como los electrones. Entonces se conoce como budín de pasas porque el átomo es como el budín y los electrones son como las pasas, ¿verdad? Entonces así fue llamado. Este modelo atómico postulaba que los elementos se distribuían uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva con elementos repartidos como pequeños gránulos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Este innovador modelo atómico usó la amplia evidencia obtenida gracias al estudio de los rayos catódicos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Si bien el modelo atómico de Dalton daba debida cuenta de la formación de los procesos químicos, postulando átomos indivisibles, la evidencia adicional suministrada por los rayos catódicos sugería que esos átomos contenían partículas eléctricas de carga negativa. El modelo de Dalton ignoraba la estructura interna, por el modelo de Thomson agregaba las virtudes del modelo de Dalton y simultáneamente podía explicar los hechos de los rayos catódicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él hizo su experimento de los rayos catódicos se dieron cuenta de las partículas negativas. Entonces ahí fue cuando tomó en cuenta el electrón. Entonces por eso a él se le considera como el descubridor del electrón. Como también tiene ciertas insuficiencias, que hacía predicciones incorrectas sobre la distribución de la carga positiva dentro de los átomos. Las predicciones del modelo Thomson resultaban incompatibles con los resultados del experimento de Rutherford, que sugería que la carga positiva estaba concentrada en una pequeña región en el centro del átomo, que es lo que más se conoció como el núcleo atómico. Aquí podemos ver, ya años después, no mucho, ¿verdad? Rutherford creó otro modelo atómico, y él ya sugería que la carga positiva no era en sí toda una nube, que la carga positiva se concentraba justo en el centro del átomo. Este modelo atómico fue propuesto en 1911. Se le conoció como el experimento de la lámina de oro. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se encontraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Sugirió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo o centro en el cual se concentraba la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encontraban los electrones de carga negativa. Rutherford propuso que los electrones orbitarían en ese espacio vacío alrededor de un minúsculo núcleo atómico, situado en el centro del átomo. Aquí podemos ver, ¿verdad? En la imagen, cabal giran como en órbita, ¿verdad? En sí de los protones y el núcleo. Él así lo consideró. Y que por un lado también se planteó el problema de cómo un conjunto de cargas positivas podían mantenerse unidas en un volumen muy pequeño, hecho que llevó posteriormente a la postulación y descubrimiento de la fuerza nuclear fuerte, que es una de las 4 interacciones fundamentales. Bueno, okay. Este modelo también tiene insuficiencias, que sería, contradecía las leyes del electromagnetismo de James Clerk Maxwell. ¿Por qué? Porque si todo estaba concentrado en el mismo punto y eran cargas positivas, es como que se deberían de repeler, ¿verdad? Entonces, había una cierta incongruencia ahí que este modelo atómico no lograba explicar. Como aquí no explicaba eso, ¿verdad? Entonces, esa es una de las grandes insuficiencias que tenía. Después vino el modelo atómico de Bohr, que es un modelo clásico del átomo. Este es el más conocido, ¿verdad? El más entendible también. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que es el núcleo y alrededor en órbitas giran los electrones. Ese fue propuesto en 1913 por el físico Niels Bohr, ¿verdad? Para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos. Dos problemas que eran ignorados en el modelo previo de Rutherford.
no era en sí insuficiencia porque no lo tomaba en cuenta, pero ya Bohr descubrió de que cada átomo proporcionaba un espectro diferente, entonces podían ser identificados. Este modelo de los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible. Aquí también ya fue considerado los niveles de energía que ocupan los electrones. La órbita más cercana posible al núcleo es el que necesita menos energía. No, a lo que se refiere es que se necesita, o sea, la menor energía posible para mantenerlo, ¿cómo se llama?, cerca del núcleo, porque la gran fuerza que tiene el núcleo de atraer las cargas eléctricas, entonces no necesitaba como mucha energía para pegarse ahí. Para superar este problema, la partícula cargada moviéndose de forma circular emitiría energía, por lo que los electrones deberían colapsar sobre el núcleo en breves instantes de tiempo. Para superar este problema, Bohr supuso que los electrones solamente se podían mover en órbitas específicas, cada una de las cuales es caracterizada por su nivel energético. Cada órbita puede entonces identificarse mediante un número entero, n, que toma valores desde 1 en adelante. Este número n recibe el nombre de número cuántico principal. Creo que para este tema ya, por lo menos para estos tiempos, ya deben de entender, vean, lo de los números cuánticos. Entonces, no voy a andar mucho en explicar eso. Bohr también supuso que además que el momento angular de cada electrón estaba cuantizado y solo podía variar en fracciones enteras de las constantes de Planck, de acuerdo al número cuántico principal. Calculó la distancia a las cuales se hallaba el núcleo, cada una de las órbitas permitidas en el átomo de hidrógeno. Entonces aquí podemos ver, he explicado las partes. Tenemos el núcleo, un electrón que está en las órbitas, cada círculo azules son una órbita, y cada órbita que está más alejada desde el núcleo son niveles de energía. Estos niveles en un principio estaban clasificados por letras que empezaban en la K y terminaban en la Q. Posteriormente estos niveles electrónicos se ordenaron por números. Cada órbita tiene electrones con distintos niveles de energía obtenidos que después se tienen que liberar, y por esa razón el electrón va soltando de una órbita a otra hasta llegar a uno que tenga el espacio y nivel adecuado. Si se acuerdan, en las configuraciones electrónicas se daban cuenta de que estaba el nivel 1, ¿verdad?, que era 1s2, y luego pasaban a nivel 2, 2s2, 2p6. Entonces, esos números 1, 2 eran los niveles de energía. Este modelo también, como saben, tiene insuficiencias, que no explicaba el espectro de estructura fina que podría ser explicado algunos años más tarde gracias al modelo atómico de Sommerfeld. Históricamente, el desarrollo del modelo atómico de Bohr junto con la dualidad onda-corpúsculo permitiría a Erwin Schrödinger descubrir la ecuación fundamental de la mecánica cuántica. Entonces ya aquí vamos a explicar lo que es el modelo atómico de Schrödinger. Que aquí el modelo atómico de Schrödinger fue descubierto en 1926, fue propuesto en 1926, que es un modelo cuántico no relativista. En este modelo los electrones se contemplaban originalmente como una onda estacionaria de materia cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico. El modelo de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. En los espectros realizados por otros átomos se observaba que electrones de un mismo nivel energético tenían energías ligeramente diferentes. Esto no tenía explicación en el modelo de Bohr y sugería que se necesitaban algunas correcciones. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, un dibujo de cómo lo planteó Schrödinger. Entonces, al final no lo planteaba que en las órbitas, sino que en toda la órbita habían espacios probabilísticos de que podría encontrarse un electrón. Y ahí es cuando se va sacando ¿cómo se llama?, la nube electrónica, ¿verdad? Entonces ahí comienzan los espines S, P, D, F. Entonces ahí fueron creados estos porque ya son nubes, o sea, como una área probabilística en que se pueden encontrar los electrones. La propuesta fue que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles. La forma concreta en que surgieron de manera natural estos subniveles fue incorporando órbitas elípticas y correcciones relativistas. Así, en 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr, en el cual los electrones solo giraban en órbitas circulares.
Es decir, que también podían girar en órbitas elípticas más complejas y calculó los efectos relativistas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, como podemos ver en el dibujo, o sea, está la órbita que había planteado Niels Bohr, y él pensaba que solo en la órbita podían estar, pero no, en sí alrededor de las órbitas pueden ver así unos elipsoides. Entonces, en toda esa área que pueden estar los electrones, era como una zona, como dice ahí, de relativista, que puede ser que haya electrones. Entonces, el modelo atómico de Schrödinger concebía originalmente los electrones como ondas de materia. Así, la ecuación se interpretaba como la ecuación ondulatoria que describía la evolución en el tiempo y el espacio de dicha onda material. Sé que se oye complicado esto, pero es más bien lo que ya les estoy explicando en simples palabras, ¿verdad? De que cabal en la zona del elipsoide es como la probabilidad de encontrar un electrón, en pocas palabras. Después, más tarde, Max Born propuso una interpretación probabilística de la función de onda de los electrones. Esa nueva interpretación es compatible con los electrones concebidos como partículas cuasi puntuales, cuya probabilidad de presencia en una determinada región viene dada por la integral del cuadrado de la función de una onda en una región. No les puse la ecuación porque es un gran monstruo y tendríamos que explicar bastantes cálculos matemáticos para poder entenderlo. Entonces, aquí en simples palabras lo que está diciendo es explicando teóricamente, no en números, la probabilidad que hay de encontrar aquí en esta área electrones. Eso es en pocas palabras. Es decir, en la interpretación posterior del modelo, este era un modelo probabilístico que permitiría hacer predicciones empíricas, pero en el que la posición y la cantidad de movimiento no pueden conocerse simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto? De que no vamos a saber que cabal en este espacio está parado el electrón. No, el electrón siempre está moviéndose, o sea, está rebotando, digamos, en toda esa área. O sea, nunca vamos a hacer como que aquí está, solo se toma como probabilidad de que ahí está, ¿verdad? Por el principio dice, asimismo el resultado de ciertas mediciones no están determinados por el modelo, sino solo el conjunto de resultados posibles y su distribución de probabilidad. Cabal, como les decía, ¿verdad? No es que sepamos que aquí está el electrón cabal quieto, ¿no? O sea, es una área que decimos, ahí está, ahí hay electrones, o hay un electrón, pero no sabemos así específicamente en qué área de ese elipsoide está. Ese es el problema, porque ellos siempre están en movimiento, entonces no es como que podamos agarrar uno. Este modelo también presenta ciertas insuficiencias. Si bien el modelo de Schrödinger describe adecuadamente la estructura electrónica de los átomos, resulta incompleto en otros aspectos. El modelo de Schrödinger, en su formulación original, no tiene en cuenta el spin de los electrones. Esta deficiencia es corregida por el modelo de Schrödinger y Pauli. Esto de los spines, creo que no lo explican en los temas que tienen propuestos para esta materia, porque ya es más avanzado, pero es más como los electrones, digamos que en el nivel S, digamos como 1s2, entonces, como es S2, son dos electrones, ¿verdad? Entonces son dos spines, entonces van como en ciertas direcciones, entonces eso es lo que quiere decir aquí. No se maten mucho en entender eso, porque ya más adelante van a saber a lo que me refiero. El modelo de Schrödinger ignora los efectos relativistas de los electrones rápidos. Esta deficiencia es corregida por la ecuación de Dirac, que además incorpora la descripción del spin electrónico. Esto ya es más avanzado, ¿verdad? Es más como química cuántica, ¿verdad? Y física cuántica. Pero como aquí estamos conociendo, ¿verdad?, en sí la teoría, entonces por eso se lo menciono. El modelo de Schrödinger, si bien predice razonablemente bien los niveles energéticos, por sí mismo no explica por qué un electrón en estado cuántico excitado decae hacia un nivel inferior si existe alguno libre. Eso fue explicado por primera vez por la electrodinámica cuántica y es un efecto de energía del punto cero del vacío cuántico. Como les decía, entonces solo es para mencionarles por qué las deficiencias que tiene ese modelo. Porque ya es física cuántica, ya sé que no lo entienden, entonces necesitan más conocimientos. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta?
No sé si tienen algunas preguntas. Si no, creo que voy a dar una retroalimentación por el compañero que se acaba de agregar. Si no tienes preguntas, creo que haré la retroalimentación. El espectro atómico. El espectro atómico, te voy a mostrar uno, fíjate. Voy a buscar uno, espérate. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Cada átomo, cuando lo hacen pasar por un haz de luz, entonces forma un espectro en sí, con ciertos niveles de energía y de onda. Entonces, tiene picos, digamos, el espectro. Entonces, ¿cómo decirlo? La cantidad de picos y el nivel de los picos es diferente para cada elemento y para cada compuesto. Entonces, así es como hacen como una firma, una huella digital, digamos, de cada átomo. Pero espera, voy a buscar como una foto. Te la muestro. Uno que sea más entendible que solo de color. Ok. Vale, voy a compartir el escritorio para que lo puedan ver. Compartir ese escritorio. Sí, ya lo pueden ver. Ok, entonces, aquí hay un dibujo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver unas ondas que van así, ¿verdad? Con frecuencia y todo. Entonces, por cada átomo, estas ondulaciones o son más altas o más chiquitas. Entonces, cada átomo, cada elemento tiene su propia firma de espectro. Entonces, eso es lo que da como su huella digital. Entonces, no hay otro elemento que tenga la misma firma o el mismo espectro. Entonces, a eso se refiere con el espectro atómico. Si podemos ver aquí, aquí en la onda de colores, si vemos en toda la sección del violeta, hay 1, 2, 3, 4 picos y bastante cortitos. Entonces, esa es como, digamos, la firma de un violeta, ¿verdad? Pongámoslo así. Entonces, si podemos ver todos los demás colores, no hay uno que tenga la misma cantidad de picos y en la misma frecuencia. Entonces, a eso se refiere con el espectro atómico. Entonces, así en forma simple, ¿verdad? Porque ya entenderlo ya es más difícil después. Entonces, no sé si te quedó claro o quieres que te explique un poco más. Yo quiero ver alguna otra imagen que te pueda servir. A ver si se puede ver. Así que sobre el espectro de colores me sale, quiero ver. Ya se puede hacer. Espectro del hidrógeno, digamos. Se ve. No hay uno así como para que te pueda explicar bien. Ver. Bueno, voy a ver si te puedo medio explicar en esto. Si podemos ver aquí el hidrógeno, todo es negro, ¿ve? Solo hay unas rayitas aquí en morado, en azul y en rojo. Entonces, a esto es como un espectro del hidrógeno. Y luego podemos ver en el mercurio. Tiene ciertos picos, ¿ve? Que tiene más picos en el morado, en el azul verdoso, en el verde, amarillo, rojo. Entonces, digamos que todos estos niveles que ves aquí ya es como una firma del mercurio. O sea, otro elemento no va a tener el mismo espectro este. Entonces, a eso se refiere con espectro atómico. No sé si te quedó claro. Si te quedó claro, quiero ver, usar el modelo de Ernest Rutherford y no el de Schrödinger. Se usa el de Schrödinger más que otro. El que usamos últimamente es el de Schrödinger.
Lo que pasa es que Rutherford también hace propuestas que también nos sirven, o sea, como les explicaba, tiene sus deficiencias. Lo que pasa es que quizás el del Rutherford es el que más conoces, pero ya vas a ver ahí en la universidad que el que más se usa es el de Schrödinger, o sea, siempre son los modelos SPDF y así. El de Rutherford fue como quizás el más conocido, digamos, por las órbitas que podemos ver, ¿verdad? Pero no, el que es científicamente más viable es el de Schrödinger y el que se maneja comúnmente al día de hoy. Entonces, por el compañero que acaba de entrar, voy a dar una pequeño resumen en sí de toda la presentación. Vamos a explicar algunos de los modelos atómicos que han surgido a través del tiempo. Primero, el modelo atómico de Dalton, que fue el primer modelo atómico con bases científicas, que fue propuesto entre 1803 y 1807. Aquí podemos ver en sí una imagen de cómo lo proponía él, de que estaba el átomo y alrededor tenía como carga negativa, porque no había considerado el electrón, todavía no había sido descubierto. Como siempre, como podemos saber, ¿verdad? Eso no tiene ciertas insuficiencias que afirmaban que los elementos en estado gaseoso eran monoatómicos y no necesariamente, ¿verdad? Entonces, de ahí es una deficiencia. Y que los átomos de los elementos se combinaban en la menor proporción posible para formar átomos de los compuestos, lo cual también es mentira, ¿verdad? Porque Dalton pensaba que el agua era HO, y como sabemos es H2O. Entonces no es que en la menor proporción posible, sino se forman como ellos quieren, ¿verdad? Que ellos quieren y pueden. Entonces, por eso el de Dalton fue el primero, pero fue un buen inicio. Después el científico Thomson creó otro modelo atómico, que era más bien conocido como el pudín de pasas. Este modelo atómico fue considerado ya que hicieron experimentos gracias a los rayos catódicos. Entonces se daban cuenta de que existían partículas negativas. Entonces en su modelo atómico ya tomó en cuenta el electrón. Como podemos ver aquí en la imagen, que todo lo anaranjado sería el átomo en sí o el núcleo, digamos, y las esferas verdes serían los electrones. Entonces por eso era considerado como un budín de pasas, porque si podemos ver se ve como un budín de pasas. Entonces, por eso se le llamó por ese nombre. Este consideraba de que el átomo en sí era como una nube positiva y que ahí estaban los electrones que se atraían porque era todo positivo. Claro está que esto también tenía sus deficiencias, que decía que la carga positiva dentro de los átomos hacía predicciones incorrectas sobre la distribución de la carga positiva dentro de los átomos. Él solo pensaba de que era como una nube positiva. Como después de un tiempo supimos de que la carga positiva está concentrada en el centro. Eso ya fue considerada por el científico Rutherford, que ya sabe que el átomo en su centro están los protones y está como concentrada en sí todo lo positivo. Esto lo hizo mediante un experimento de la lámina de oro, y Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas y que impedían el paso de las partículas alfa. Rutherford propuso que los electrones orbitarían en ese espacio vacío alrededor de un minúsculo núcleo atómico situado en el centro del átomo. Además, se abrían varios problemas nuevos que llevaron al descubrimiento de nuevos hechos. ¿Qué quiere decir esto? Él solo pensaba que los electrones estaban alrededor del núcleo. O sea, iban así en diferentes direcciones, no consideraba órbitas ni nada. Entonces, esa era una de las insuficiencias del sistema de Rutherford, en especial también de que no cumplía con las leyes del electromagnetismo, de que cómo es posible de que toda la carga positiva estuviera concentrada, porque se deberían de repeler, ¿verdad? Después, posteriormente, se descubrió como los enlaces fuertes. Entonces, por eso es que se pueden mantener juntos. Y luego vino el átomo
¿cómo se llama? El modelo atómico de Nicholas Bohr, que ya iba considerando órbitas, ya lo consideraba como un sistema planetario, que los electrones giraban en órbitas y en niveles de energía alrededor del núcleo. Aquí como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Entonces, en este modelo los electrones giran en órbitas circulares, como ya les dije, alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible o la órbita más cercana posible al núcleo. El electromagnetismo clásico predecía que una partícula cargada moviéndose de forma circular emitiría energía, por lo que los electrones deberían colapsar sobre el núcleo en breves instantes de tiempo. Para superar este problema, Bohr supuso que los electrones solamente se podían mover en órbitas específicas, cada una de las cuales caracterizada por su nivel energético. ¿Qué quiere decir con esto? De que, según lo que él planteaba, o sea, decían de que si los electrones estaban así solo alrededor, ¿cómo es que no caían de un solo al núcleo si eran atraídas? Entonces él ya consideró los niveles energéticos, que se necesitaba más energía para que ellos cayeran al núcleo, digamos. Entonces él lo consideró en su modelo atómico, entonces ya iba como bien encaminado, digamos. Y también lo malo es que también tenía ciertas deficiencias, de que al final el modelo, ¿cómo se llama? Que los electrones no giran solo en órbita, como lo plantearía el científico Schrödinger, como vamos a ver ahorita. El científico Schrödinger ya consideraba como algo relativista o probabilístico esto de la órbita. Si podemos ver, aquí está la órbita, pero no decía que se movía justo, solo circularmente en la órbita, sino de que en sí, por la órbita se podía mover elípticamente, como podemos ver aquí, ¿verdad? Tiene la órbita y bastantes elipsoides, o ¿cómo se llama? O bastantes elipses, digamos, como un campo probabilístico del electrón. No es necesariamente que solo en la órbita. Entonces es como una nube en la que se puede encontrar el electrón. Esto quiere decir, y se dice probabilístico, porque no es que como que en este instante yo pongo y va a haber un electrón. No, o sea, no es que lo podamos ver y ahí está, sino de que es un campo probabilístico de que ahí hay un electrón, o que debe de haber un electrón. Entonces eso ya lo consideró Schrödinger. Entonces cabal ahí salió generando los espines, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la configuración electrónica? De los niveles S, P, D y F. Entonces, esas son como las nubes probabilísticas en las que puede haber un electrón. Aquí podemos ver una imagen, ¿verdad? El S es solo el círculo, el P ya son los dos verdes en forma vertical, y así van aumentando la nube probabilística de encontrar electrones, ¿verdad? Por todo eso. Entonces, ya el modelo de Schrödinger fue como el pie para la mecánica cuántica, física cuántica y todos esos análisis. Entonces, en sí eso es lo principal, la historia, ¿verdad? De cómo fueron descubiertos los modelos atómicos, cómo fueron planteados. Y si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer. Y ya, ¿cuáles son los números cuánticos? Los números cuánticos serían los n, digamos. Te voy a poner una configuración electrónica para que me entendas. Configuración electrónica. Vaya, aquí podemos ver, vean, en este dibujo. Quiero ver, voy a compartir el escritorio. Ok, para que pueda ver. Solo espérame que cargue. Ok. Aquí podemos ver en esta imagen, para que les puse aquí, vemos que tenemos las esferas amarillas aquí al lado izquierdo, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los números cuánticos, son como los niveles. Entonces vemos que aquí para la configuración electrónica, ¿cómo sería? 1S2, después 2S2, 2P6. Entonces el 1 y el 2 son números cuánticos. El S y P son como los espines, digamos, o la forma de las nubes probabilísticas para encontrar un electrón.
Entonces, cabal, los números cuánticos serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7. Esos son los números cuánticos considerados para los modelos atómicos. No sé si te quedó claro. No sé, tú dime si te quedó claro o si quieres que te explique un poco mejor. Porque si no, si te quedó todo claro, hasta aquí llegaríamos o si nadie más tiene alguna otra pregunta, ¿verdad? Pues si no, muchas gracias por asistir. Aquí vamos a estar siempre ayudándoles. Si tienen dudas, o si tienen si tienen pena de preguntarlo aquí, recuerden que ahí están los foros. Le pueden preguntar a cualquiera, a mí o a los compañeros que tengan como tutores. Ellos saben bastante del tema, entonces recuerden entrar a los foros. Todas las semanas les estamos ahí poniendo preguntas que pueden ser que les vengan en el examen. Entonces, procuren responderlas, ¿verdad? Para ver, porque lo ponemos para que vean cómo ustedes están, si necesitan ayuda o algo. Entonces, siempre pregunten, siempre vayan, intenten responderlas. O si no saben cuál es la respuesta, pongan ahí, miren, yo no sé la respuesta. ¿Me podría explicar cuál es? Entonces ya nosotros nos podemos explicar. También están todas las videoconferencias. Digamos, si no les gusta como yo les explico, hay otros compañeros que han explicado este tema, tal vez ellos les van a entender mejor. Entonces no se preocupen que aquí hay variedad para escoger. Por todo eso sería, y pues muchas gracias y pasen buenas tardes.